Anda, Lorenzo, pues vamos entrando en materia. vamos. Vamos prontos. A por la victoria, dirían algunos, a por la victoria. Oye, Lorenzo, la posibilidad de que dialogaran la presidenta de México y el presidente de Estados Unidos en el marco de la reunión del G7 se vio obstruida y se canceló, pues por una causa, digamos, explicable, que es el hecho de que Donald Trump tenía que regresar a Washington para estar atento a los pormenores críticos de la guerra Israel-Irán. Pero en términos generales, ¿cómo has ido viendo la evolución de la conducta, la actitud, la estrategia de la presidenta de México ante un presidente de Estados Unidos tan rudo, tan imprevisible, tan impositivo, Lorenzo? Bueno, yo examino la actitud, la conducta, el contenido del discurso de Claudia desde la óptica de la asimetría del poder, que es la que a fin de cuentas enmarca siempre la relación México-Estados Unidos. Y esa no la podemos cambiar. Pero esta óptica me permite ver como ahora como muy defensiva la actitud de Claudia, esperando lo que tú señalas, lo impredecible del otro lado. Entonces está muy atenta con los 5 sentidos puestos en la relación, sí, con Estados Unidos, pero en particular con el jefe del Ejecutivo, que tiene una calidad muy peculiar en la política. Hay que recordar que él nunca ocupó un puesto público y de la nada política llega a la presidencia del país más poderoso del mundo. Raras veces se ha dado este tipo de carreras. Y entonces no hay la posibilidad de ir viendo su biografía y cómo se comportó cuando fue gobernador, qué hizo cuando fue senador, cómo estuvo como secretario de algún gabinete en una presidencia anterior. No, él llegó de golpe y porrazo a la presidencia tras conquistar al Partido Republicano. Entonces es un político sui generis en una circunstancia para México, pues siempre delicada y a la defensiva. A veces en la estructura de la política exterior norteamericana nos permitía tener ciertas seguridades, como señalar esta peculiaridad. Bueno, yo no puedo hacer otra cosa que remontarme a la historia. Sí. En una primera etapa, muchos años, a partir de la independencia de México, la relación con Estados Unidos quedó centrada en el tema del territorio. Estados Unidos quería expandirse hacia el sur y hacia el oeste, lo consiguió y lo consiguió en buena medida a costa de México. Entonces, el interés norteamericano era arrancarle pedazos de territorio a México. Luego, ya con el sistema político mexicano más o menos estable y pasada la guerra civil y también Estados Unidos ya más seguro de sí mismo como nación, entra de lleno en la revolución industrial y vaya que sí avanza y avanza a una velocidad realmente notable. Y entonces le interesa a México ya no como territorio, eso ya quedó atrás. Le interesa como campo de inversión y le interesa mantener la seguridad de su frontera. En realidad, el porfiriato viene como anillo al dedo para eso.
porque abre la posibilidad de inversiones que Estados Unidos podía hacer ya. No era el centro del mundo económico, pero para allá iba. Y sus inversiones en el exterior, en México es donde se centran en buena medida: ferrocarriles, minería, plantaciones, bancos, petróleo, y hay una complementariedad asimétrica. Estados Unidos tiene el capital, quiere invertir en México y quiere mantener la estabilidad mexicana. Muy bien, el porfiriato ofrece todo eso. Luego, de repente, lo inesperado: la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, la transformación de Estados Unidos no solamente en gran potencia, sino en la gran potencia, la que por una serie de razones decide el final de la Primera Guerra Mundial y ya es la potencia indispensable. Los europeos han estado bajando su perfil como imperialistas y como inversores, y Estados Unidos va viento en popa. Pero la circunstancia en México es de inestabilidad política, en algunos momentos extrema. Entonces, Estados Unidos se interesa en México para encauzarlo en la medida en que pueda por el camino de la estabilidad. Al final, tiene que aceptar que la Revolución Mexicana, a la que no le cayó nada bien, es un hecho, llega a un acuerdo. El acuerdo se hace informal en 1927 entre el presidente Calles y el embajador de entonces, Dwight Morrow. Se le llama el acuerdo Calles-Morrow. Es un acuerdo informal, pero fundamental, en donde Estados Unidos, bueno, ya acepta la Revolución Mexicana, y México acepta que no va a atacar intereses centrales de Estados Unidos, que va a mantener el orden interior y en la frontera. Y de repente el cardenismo, ese sí, otra vez una situación inesperada. Pero la posibilidad de una crisis desaparece, pues porque en Europa el gobierno, los gobiernos que están en contra del orden establecido, Italia y sobre todo Alemania, hace que Estados Unidos lo piense dos veces antes de intentar una acción dura contra México y volverlo inestable otra vez. Perdón, Lorenzo, pero ¿vale? La molestia de Estados Unidos por la Revolución Mexicana era por motivos ideológicos o de practicidad, de pragmatismo, de que el porfiriato le garantizaba continuidad de intereses que eran trastocados por esta revolución. Yo creo que las dos cosas. Había algo de ideológico, porque bueno, la Revolución Mexicana va a coincidir con la Revolución Soviética, ¿no? Es antes de la soviética, pero ese es el mundo en el que se mueve, y el discurso nacionalista mexicano, a veces los norteamericanos lo igualan a un discurso socialista y hasta marxista. Se acusa al gobierno mexicano, por ejemplo, al de Calles y desde luego al de Cárdenas, de tener elementos comunistas. Y sí, hay algo de elemento teórico, pero fíjate que lo principal, a mi juicio, es mantener la estabilidad en la frontera sur de Estados Unidos. Es un tema geopolítico más que ideológico. No, para la gran potencia es una molestia una frontera subdesarrollada, que no tiene instituciones políticas fuertes, y la Revolución Mexicana le ofrece instituciones fuertes, no democráticas, y un discurso nacionalista
pero finalmente le garantiza estabilidad. Y eso para una potencia emergente como Norteamérica es importante. Claro que le interesan los negocios, pero es secundario a mi juicio. La parte política es la dominante. Y ya que se ponen de acuerdo y que Estados Unidos considera que su interés nacional básico es mantener a México estable, no le hace que sea cardenista. Recordemos que la alternativa a Cárdenas era Almazán, y Almazán en final del cardenismo se había identificado ya con la derecha, con el franquismo en España. Entonces, no, eso no convenía. Valdría más mantener alguien con el discurso nacionalista y izquierdoso que volver a descomponer lo que se estaba apenas empezando a componer. Se compuso por la vía de un sistema autoritario disfrazado de democracia, pero en realidad le vino bien. Durante la Segunda Guerra Mundial México cooperó, hasta aliado formal fue de Estados Unidos, y las cosas marcharon bien que la expropiación petrolera no fue motivo suficiente para que en otras condiciones hubiera llevado a Estados Unidos a una acción dura, a un boicot, a un bloqueo económico y a propiciar el cambio de régimen. No, aguantó, aguantó porque el interés fundamental norteamericano no era el mantener el control del petróleo. ¿Le gustaría? Sí, desde luego, pero lo fundamental era la estabilidad, y Cárdenas ofrecía eso, tenía el control de las organizaciones campesinas, de las organizaciones obreras, la oposición no tenía esa posibilidad, y Cárdenas encantado de cooperar con Estados Unidos en contra del fascismo y del nacionalsocialismo. Así que se encontraron. Claro. Ahora, sí, Lorenzo, ahora, en esa evolución, ¿cómo explicar lo que hoy sucede con Donald Trump, que es el principal factor de inestabilidad política, financiera, comercial, migratoria en México? Pareciera que Donald Trump quiere romper una estabilidad de una corriente política dominante en México que tiene control como nadie y como nunca, es decir, la inmensa mayoría de los gobernadores, el control de las cámaras del Congreso, ahora pues virtualmente el control del Poder Judicial, la presidencia de la República, en fin. ¿Por qué ahora Donald Trump quiere romper esa secuencia de estabilidad tan apreciada por los anteriores? Bueno, ahí entro a usar el factor ese de que Trump no es un político tradicional que ve las cosas, digamos, la complejidad de una organización política, y sobre todo en un país vecino que tiene debilidades institucionales, etcétera. Eso parece haberle importado poco. Durante mucho tiempo se toleró al nacionalismo mexicano, al PRI, etcétera, y al no hacerle olas por la Guerra Fría. Sin la Guerra Fría no te explicas esa cierta tolerancia de Estados Unidos al discurso nacionalista mexicano y algunas actitudes nacionalistas, por ejemplo, de Echeverría o de López Portillo. Sobre todo en el plano internacional o diplomático, ¿no, Lorenzo? Sí, había que darle a México esa capacidad que era la legitimidad de México estaba en buena medida en su política exterior, no en su política interna. Se le vendía al público mexicano como un gobierno popular y nacionalista en extremo, que tenía como centro la defensa del interés nacional frente a Estados Unidos. No se decía abiertamente, pero todo el mundo lo entendía. Entonces, esa bandera nacionalista, vaya que sí
le funcionó a los dos. Ahora, ya pasó la Guerra Fría, ya Estados Unidos se convirtió en el centro de un sistema internacional, el mundo unipolar, cada vez menos, porque ahora sí China va a una gran velocidad, pero ya no les importa la estabilidad política mexicana. A mí lo que me asombra es que siendo un gobierno tan de derecha, el de Estados Unidos, no sea más duro con un gobierno que modestamente se coloca en la izquierda y que mantiene el discurso de soberanía y de independencia, de cooperación, pero no de sumisión, que es el discurso tanto de Andrés Manuel López Obrador como de Claudia Sheinbaum. Trump fue muy duro con Peña Nieto, ¿sí? Lo humilló en su propia casa, les mostró un desprecio impresionante, lo nulificó en unos cuantos minutos y agarró su avión y se volvió a Estados Unidos y dejó hecho un trapo a Peña Nieto. No ha hecho eso o no consideró prudente hacerlo con López Obrador, aunque lo tuvo en Washington y tuvo no le hizo lo que a Zelensky, no, lo trató muy bien, siendo el López Obrador un político con un discurso de izquierda, insisto, moderada, nacionalista, y Trump no le buscó mayor problema. Claudia Sheinbaum ha tomado el mismo discurso de Andrés Manuel, pero en esta segunda ocasión hay un elemento interesante. En la primera campaña presidencial de Trump empezó con un discurso antimexicano. Los migrantes eran en buena medida gente sin oficio ni beneficio, muchos de ellos criminales, violadores, traficantes, ¿no? En fin, un tipo muy desagradable de ser humano. En el paso del tiempo, dejó de lado el énfasis en este punto y ahora con Claudia y con la segunda ronda en la presidencia de Trump, volvió a poner énfasis en los indocumentados, pero esta vez hizo una promesa a su electorado, que iba a llevar a cabo unas grandes redadas únicas en la historia de Estados Unidos. Siempre dice eso de que es lo más grande, es lo más... Y las redadas también iban a ser grandiosas, fantásticas. Pero esta vez sí lo prometió cuando Andrés Manuel y la primera presidencia de Trump no fue tan claro, sí, pintó feísimo a los mexicanos indocumentados y de pasadita al resto. Pero en esta ocasión sí, señores, este es un compromiso y hay que ver la reacción de la opinión pública. Seguramente tú has seguido y muchos hemos seguido las encuestas de opinión y vaya que si le dio buen resultado eso, porque incluso parte de los demócratas que desde el principio no iban a votar por él, apoyaban la idea de que ya había que detener esta invasión silenciosa, perniciosa y desagradable de no solo los mexicanos, sino de los latinoamericanos y, en fin, de todos los inmigrantes indocumentados. Y se hizo el gran enemigo, ¿no? Se creó allí ese enemigo y esta vez Trump sí dijo directamente, yo me encargo de este problema, y ahora sí, duro. No por razones ideológicas, sino hay algo que trasciende la ideología. Hay un
sustrato de racismo. No se quiere admitir en muchos sitios norteamericanos, pero ni modo, la historia de Estados Unidos es la de un país que durante un buen tiempo vivió de la explotación de la esclavitud y que esa herencia no se la quita. Y sí, son racistas. Sí. Y esto le dio, pero gran apoyo a Trump. Nada más fíjate antes de la toma de posesión y durante los primeros días, ¿cuáles de los temas de Trump le dan más apoyo, incluso entre demócratas o gente sin partido? Es la promesa de detener la invasión de los migrantes. Sí. Allí encontró, bueno, lo había encontrado desde antes, pero revivió un tema de ganar legitimidad política o mantenerla que tenía, introducirle energía sin tener que comprometerse ni a mejorar el gasto público, ni a transformar la estructura social norteamericana, ni a temas realmente sustantivos, claro, que es la estructura de clase de Estados Unidos. No, era duro contra estos que no tienen quien los defienda, porque México, aunque se diga que los vamos a defender con lo que se pueda, pues México es un país que tiene muy poco poder frente a Estados Unidos. Entonces es un enemigo ideal para un personaje como Trump. Claro. Ahora, Lorenzo, la realidad de estos momentos, de estas horas con Donald Trump tratando de decidir el curso mundial con riesgo de conflagración extendida en el tema de Israel e Irán, ¿qué tanto esa asimetría y ese dominio de los intereses de Estados Unidos sobre México por razones históricas, geopolíticas y de otro orden, qué tanto eso condena a la actual administración federal de la presidenta Sheinbaum a tener que aceptar y acogerse a las instrucciones de alta política que la Casa Blanca indique en controles migratorios para impedir que entren a su país eventuales grupos o personas con ánimos terroristas o demás cosas por el estilo, cerrar, apretar más en la frontera, obligar a que haya una mayor colaboración de órganos mexicanos con los de Estados Unidos supervisados por estos? ¿Qué tanto la realidad de hoy nos condena a que haya una mayor preponderancia del interés de la Casa Blanca sobre México? Bueno, el que somos sus vecinos y el que hay una enorme diferencia de instrumentos de poder. No tenemos con qué neutralizar la capacidad de presión de los Estados Unidos. Pero tú tocaste algo ahorita interesante y vuelvo a mis ejemplos del pasado. Dices, ahora que está esto del Medio Oriente, de Irán, de problemas de gran magnitud para Estados Unidos, ¿por qué a veces Estados Unidos ha sido tolerante con México y no ha ejercido una gran presión? Bueno, pues porque tiene otras cosas que hacer, porque México no tiene más que un solo punto de política real, profunda, importante, un solo punto de política exterior, un solo punto en donde su soberanía está siempre en la cuerda floja, que es la relación con Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene muchas relaciones y a veces el foco de su interés tiene que dejar la frontera con México y el tema mexicano de lado y poner la atención y la energía en otras partes. Y esos son los momentos en los cuales México, en el pasado lo vimos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Fíjate, durante la Primera Guerra Mundial estaba la Revolución Mexicana todavía viva y hasta Estados Unidos tuvo un grupo del ejército norteamericano en Chihuahua, ¿no? La expedición punitiva.
y no avanzó, no avanzó, no porque no pudieran, sino porque hubo otra emergencia, la del Frente Europeo, y allí sí, entonces se llevaron hasta al propio general Pershing que estaba aquí, órale, te vas para allá, y se diluyó en el mapa norteamericano. Entonces depende de dónde estemos en el mapa norteamericano y eso va cambiando. Sí, siempre estaremos con una posición difícil por la simetría de poder, pero cuando ese mapa le complica la existencia de Estados Unidos mucho, entonces el tema mexicano tiene que pasar a segundo plano, es obligado. No es porque nosotros logremos detenerlos y decirles, aquí me respetas, porque la soberanía, eso es lo que dice, y la definición de soberanía, pues es esta, de que yo mando en mi casa. Bueno, nunca ha habido soberanía plena para países que no tienen los instrumentos de poder para imponerla, pero sí se puede jugar mucho. Y esa es la parte donde a veces México ha sabido jugar, pero bien, estas ventanas de oportunidad, porque tiene una sola dimensión en la cual tiene que poner toda su energía en el gran escenario mundial. Y esa es Estados Unidos. Y es una posición defensiva. De lo que dices, me atrevo a suponer, especular, decir, pues en una de esas, la atención de Trump centrada en Israel, Irán y todo lo que venga, sea como sea, nos afloja un poquito el cerco sobre el cuello y nos deja un poquito en paz y de veras firma un acuerdo general sobre migración, sobre comercio y sobre crimen organizado, que sea un acuerdo general, pero que nos afloje tantito. Pudiera darse, Lorenzo. Pudiera darse, aunque ya dudo que sea tan amplio. Ya con que en ese momento el TEMEC sí le importa al gobierno de Claudia Sheinbaum que no se venga abajo o que no se lo cambien de una manera radical. Trump siempre ha dicho que no está de acuerdo con esto, ni con el TLC, ni con el TEMEC, pero puede ser que lo tolere. Lo de la migración ya lo veo más difícil porque se ha comprometido tanto con su base y es ese sustrato racial cultural, que hace que aunque seamos vecinos, somos en el libro de Alan Riding de hace muchos años, que tituló Vecinos Distantes, seguimos siendo vecinos distantes, pese al TEMEC y a los cruces fronterizos, que son un montón, cientos de miles diario, y a que ya hay una población de origen mexicano sustantiva en la zona sur de Estados Unidos. De todas maneras, para que Estados Unidos realmente cambie su actitud frente a poblaciones como la mexicana, yo lo veo difícil, pero bueno, pudiera ser. Eso. Ahora, en cuanto al crimen organizado, pues sí se puede llegar a una mayor cooperación, sobre todo porque del otro lado es donde está el mercado. Si le aprietan las tuercas a ese mercado, al de las drogas ilícitas en Estados Unidos, si le secan esa fuente, yo creo que sí, yo creo que sí. Se nos vuelven locos. Aunque ya el crimen organizado ha tenido tal cantidad de tiempo para organizarse que puede encontrar nuevas fuentes, ahora sí ya dentro de México, ya las tiene, ¿no? El secuestro, el cobro del piso, etcétera, y disminuir la importancia de la venta de fentanilo o de otras cosas a Estados Unidos. Pero en fin, ahí sí puede
haber un acuerdo. Sí, ¿cómo se llegó a un acuerdo, por ejemplo, para pagarle a los petroleros la expropiación cuando señalaban que era ilegal porque había sido retroactivo y el derecho internacional no admite la retroactividad? Pues por la emergencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mira, así se llegó a decir, mira, esto vale tanto, tanto lo que tú me expropiaste, pero no voy a insistir mucho en eso, me lo pagas a plazos, plazos módicos, y ya, listo. Se cerró un tema que tenía años y años de estarse peleando México y Estados Unidos desde el artículo 27, párrafo cuarto de la Constitución, hasta que llegó la guerra. Y bueno, la guerra nos vino muy bien, la Segunda Guerra Mundial, incluso la primera. Si te pones a ver bien, la Primera Guerra Mundial fue un respiro para México. Le quitó de encima a Inglaterra, porque Inglaterra estaba con el agua hasta el cuello, y a los imperios europeos, en particular el inglés. El francés era menos importante. Y luego obligó a Estados Unidos a decirle al general Pershing, oye, regresa porque fíjate que hay un asunto más importante, tenemos un viaje a Europa y contigo varios cientos de miles van a conocer Europa. Y bueno, pues las guerras, que son una desgracia, y vaya que si lo son, la primera y la segunda son brutales, pero para nosotros no lo fueron. Además, la Segunda Guerra Mundial abrió mercados, se vino el Acuerdo Bracero, tutti fratelli. Pero esperemos que no llegue la tercera, porque en esta sí las cosas pueden ser terminales. Claro. Según todo lo que implica, ¿no, Lorenzo? Claro que no, esperemos que no llegue la tercera, porque hay un elemento novedosísimo, la bomba atómica, sí, o las armas atómicas. Esas sí no entraban en las guerras tradicionales. Claro. Bien, pues Lorenzo, a reserva de lo que desees agregar, como siempre, muy agradecidos de esta posibilidad de platicar contigo, y esperamos la próxima semana la posibilidad de volver a entablar alguna conversación sobre los temas que van presentándose en estos momentos tan agitados y tan movidos, Lorenzo. No, sí, temas yo creo que no nos van a faltar, tú, para los mexicanos en general, para discutir los internos e internacionales, pero ahorita lo internacional sí tiene prioridad, es el foco de atención. ¿Qué potencial tiene esto de introducir situaciones inesperadas, sobre todo con un gobierno que tiene al frente a un personaje que nunca antes tuvo experiencia en el gobierno y que es demasiado simple en su visión del mundo? Es simple y brutal. Y esos dos elementos para México son un problema. Nuestra soberanía va a estar, siempre ha estado, pero ahora va a estar más expuesta a vaivenes dentro de Estados Unidos. Híjole, bueno, pues Lorenzo, muchas gracias por esta posibilidad de platicar, de explayarnos, de tener una plática amplia sobre estos temas, y volveremos pronto. Lorenzo, por esta ocasión, muchas gracias y muy amable. Julio, buenas noches a tu público. Gracias. Hasta pronto, Lorenzo. Gracias. Hasta pronto.